Buenas tardes, académicos, académicas, señoras y señores. Buenas tardes, bienvenidos a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Avui anem a oferir l'acte de donar el títol d'acadèmic corresponent als doctors Jesús María Sanz Serna i el doctor Miguel Bellor Mora. El doctor Jesús María Sanz Serna és catedràtic de Matemàtiques Aplicades i professor emèrit de la Universitat Carles III i el doctor Miguel Bellor Mora és actualment el president d'Orbit Express Limited, anomenat Orbex. Aleshores, sisplau, si vostè vol. La Junta General de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que tingué lloc el passat 23 de gener, va acordar, a proposta de la secció primera, elegir acadèmics corresponents d'aquesta institució en virtut dels seus mèrits científics als doctors Jesús María Sanz Serna i Miguel Bellor Mora. Moltes gràcies. Anem ara a continuació a donar la paraula al doctor Jesús María Sanz Serna. Cuando usted quiera. Ay, perdón. Señor presidente, académicas y académicos, señoras y señores, debo empezar mi intervención naturalmente transmitiéndoles que valoro en su justa medida el honor que se me ha concedido al elegirme académico de esta ilustre y muy antigua corporación. Y también, naturalmente, estoy muy agradecido a todos los académicos que han tomado parte en este proceso, en particular a la doctora Sanz Solé por impulsar mi candidatura. He tratado de hacer una presentación ante ustedes que no fuera excesivamente técnica en lo matemático. O sea, que aquellos de ustedes que saben más matemáticas que yo deben perdonarme porque no siempre voy a ser preciso, ni completo, ni riguroso. Es una charla dedicada a un público científico general y, por tanto, sujeta a imprecisiones para lograr transmitir la idea. Decidí hablar de los algoritmos porque la palabra algoritmo me parece que es muy representativa de la situación actual. Hace años esta palabra era enteramente desconocida, era una palabra que no se usaba fuera del lenguaje estrictamente científico y sin embargo ahora todos los medios de comunicación, la gente de la calle la utiliza, porque han tomado una importancia tremenda en nuestras vidas. De la misma manera, hace años cuando uno le presentaban a alguien y decía que era matemático, pues enseguida te preguntaban que si dabas clase en bachillerato, y ahora no, ahora te preguntan que a ver qué algoritmos has desarrollado últimamente, de manera que la palabra algoritmo cada vez se ve como más representativa o significativa de lo que sean las matemáticas. Sin duda, entre los miles y miles de algoritmos que hay, los que ahora traen más atención son los que se refieren a la inteligencia artificial. Y créanme, es un pequeño acto de fe, que las consideraciones que voy a hacer aquí las podría hacer exactamente lo mismo en el campo de la inteligencia artificial, pero serían más pesadas de presentar. Entonces voy a utilizar un sucedáneo para hablarles de los algoritmos y voy a hablarles de los algoritmos de cuadratura. Pero las ideas generales que les quiero transmitir, créanme, que se aplicarían también a la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es un algoritmo de cuadratura? Bueno, pues
una cosa que aparece frecuentísimamente en matemáticas y en todas las ciencias, es que tenemos y igual a f de x, una función conocida de la variable x, y queremos calcularnos esa integral que ven ahí, la integral entre a y b de la función f. Por ejemplo, x puede medir el tiempo, si f de x es la velocidad de un móvil en el instante x, pues esa integral es lo que tenemos que calcularnos cuando queremos conocer lo que se ha desplazado el móvil entre el instante x igual a y el instante x igual a b. De manera que tareas de este tipo surgen constantemente en la física, en la ingeniería, etc. Y por desgracia, como en tantas otras cosas de las matemáticas, pues el valor exacto de la integral y solamente puede hallarse en casos muy contados, que los tiene que preparar el profesor. Una integral cogida al azar no se puede calcular. Entonces, ¿cómo se calcula en la práctica? Pues mediante un algoritmo que por razones históricas, que son interesantes, pero no tengo tiempo de entrar en ellas, pues se llama un algoritmo de cuadratura. Y los algoritmos de cuadratura los inventó Newton, o sea que tienen una progenie científica muy distinguida. Entonces, en un algoritmo de cuadratura, el valor exacto de la integral y lo vamos a aproximar, como ven ahí, hallando los valores de la función en ciertos valores, xi1, xi2 a xi(m) y multiplicando cada uno de estos valores de la función por un peso y sumando. Pueden pensar que en el caso de que queremos ver lo que se ha desplazado el vehículo, lo que hacemos es fijarnos en la velocidad en m instantes distintos, xi1, xi2 a xi(m). Esas velocidades f de x1, f de x2, f de xi(m) las multiplicamos por incrementos de tiempo adecuados y eso nos dará una aproximación a la integral. En lo que sigue hay que entender que tenemos la posibilidad de conocer el valor de f de x de la velocidad para cada x. En la práctica esto requerirá a su vez otro algoritmo, habrá que dotarse de otro algoritmo que le demos la x y nos devuelva una aproximación al valor de f de x, pero en eso no voy a entrar. Y entonces de estos algoritmos hay muchos, porque cada vez que uno elige unos nodos que se llaman nodos xi sub j y los correspondientes pesos, w sub j, pues es un algoritmo distinto y hay infinitos. Para hallar la aproximación, noten que necesito disponer de m valores de la función y luego efectuar m multiplicaciones. Evidentemente, cuando m crezca, pues voy a tener que trabajar más para obtener mi aproximación y espero que el resultado sea más preciso. En todos los algoritmos hay esta dualidad entre la precisión que me van a dar y lo que tengo que trabajar para conseguirla. Y entonces, si volvemos a ese algoritmo que vemos aquí, pues si entiendo que m está fijado, es el número de evaluaciones de la función que quiero utilizar, que históricamente era bajo, 6, 8, 10, 5, pues se me plantea el problema de cómo he de elegir los pesos w y los nodos xi sub i de manera que el algoritmo sea el mejor posible. Ese problema lo resolvió Gauss el año 1815 en una memoria que se llama un nuevo método para encontrar los valores de las integrales por aproximación. La memoria está en latín y si alguno está interesado, pues yo la traduje al castellano y con comentarios. Está en la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. Y realmente cuando yo hice la traducción y los comentarios me quedé admiradísimo de Gauss. Yo siempre a Gauss lo había admirado mucho, pero después de leer en detalle la memoria, pues el virtuosismo matemático que ahí se despliega es realmente enorme. La cantidad de recursos que utiliza, veces y veces desarrollos en serie muy complicados, fracciones continuas, aproximaciones de Padé, la teoría de la función hipergeométrica, lo que ahora se llama la transformada de Cauchy de una medida, etc. De manera que la panoplia de herramientas matemáticas es realmente muy impresionante. Y el virtuosismo con el que él lo utiliza está, yo creo que calculado para abrumar al lector, para que el lector se dé cuenta de que es muchísimo más torpe
evidentemente que era el propio Gauss. Hoy en los libros de texto el tratamiento de Gauss no se encuentra y se sustituye por otro que encontró Jacobi el año 1826, que es más sencillo, pero que todavía requiere de matemáticas no triviales, fundamentalmente un conocimiento de lo que ahora se llaman los polinomios ortogonales. Bueno, ¿cómo son los algoritmos de Gauss? Para que me resultara más fácil preparar esto, la integral que tenemos aquí es un poco distinta. Tenemos la f de x, que es el integrando, está extendida desde 0 hasta infinito, o sea que los valores de x pueden ser todos los de la recta positiva, y tenemos lo que se llama una función peso, e a la menos x, y lo aproximamos como antes. Y vamos a la teoría de Gauss, y si seguimos todos los pasos nos explica cómo coger los pesos w y los nodos x sub i. Si fijo m en el valor 5, voy a utilizar 5 nodos, 5 valores de la función, pues si uno tiene que elegir 5 números que sean buenos entre 0 e infinito, y hacen caso a Gauss, pues ya ve, tiene que ser 0,26, 1,41, 3 por 59, esto parece cosa de brujería, no son los números que se le ocurrirían a cualquiera. Y los pesos, los W, pues tampoco, los pesos tampoco son nada intuitivos, son esos que están aquí, esos son los nodos y los pesos. Bien, entonces vamos a hacer una prueba, vamos a coger el caso en que integro entre 0 e infinito raíz de x por e a la menos x. Esta integral quizá a algunos le puede parecer muy fácil, esto de la raíz de x parece que es cosa como del colegio, pero no es así, porque la función raíz de x tiene una singularidad en el origen y la integral es particularmente difícil de calcular y hay que calcularla entre 0 e infinito. He elegido este valor porque este es una de las pocas integrales que se puede calcular exactamente, vale raíz de pi medios, que es 0,88, y he aplicado el algoritmo de Gauss con M2, M3, M4 y M5, y no he hecho más por la vagancia mía o la pereza en escribir en mi ordenador los pesos y los nodos, que es una tarea un poco pesada. Entonces vemos que si utilizo dos nodos, los errores son del 4%, y si trabajo más y calculo la integral utilizando 5 nodos, son del 1%. Bueno, pues para la mayor parte o muchas aplicaciones, pues es un error aceptable. Y si se hace falta errores más pequeños, pues se toma m mayor, cosa que ya les digo no he hecho, y bueno, pues ven que esto funciona bien. Y todo el trabajo que hizo Gauss no es en vano, porque esto es como un reloj de precisión, que si se mueve un poco deja de funcionar. Por ejemplo, si fijamos m igual a 5 y el nodo que teníamos el nodo que teníamos aquí en 0,26, el primero, en vez de 0,26, que es lo que recomienda Gauss, utilizo 0,30, que apenas hay una diferencia, el error se triplica. Es decir, que a poco que uno mueva la cosa y se aparte de las profundas matemáticas de Gauss, esto empieza a funcionar muy mal. Y entonces vamos a quedarnos, podemos decir que es un algoritmo muy frágil, muy frágil. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues vamos a verlo de esta manera. Gauss, que era muy inteligente y que con entera seguridad dedicó a esto muchísimas horas de trabajo, a escribir la memoria, además tiene muchísimos cálculos y datos y ejemplos, pues todas esas neuronas y todas esas horas se utilizaron para hacer un algoritmo muy sofisticado, pero que una vez construido es muy fácil de aplicar. Basta con hacer 4 o 5 multiplicaciones y tomar los valores de la función. Algoritmos muy complicados, muy difíciles de pensar, que requieren muchísimas matemáticas y mucha inteligencia, para que luego haya que trabajar poco. Bueno, vamos a complicar un poquito más la cosa y ahora vamos a hablar de integrales múltiples. Entonces ahora nuestra función f ya no depende de una sola variable independiente, que antes llamábamos x, sino ahora hay d, x1 hasta xd. Y es lo mismo, tenemos esa integral, que ahora la extiendo
cada variable va desde 0 hasta infinito, tenemos una función peso, que es esa, y esa integral, pues, que es una integral múltiple, pues se puede escribir como una cadena de integrales sucesivas, cada una en una de las variables. Y a cada una de estas integrales simples les puedo aplicar el algoritmo de Gauss y llevan a la fórmula que ven ahí abajo de este asunto. Bueno, entonces voy a utilizar esto. Ay, perdón. Entonces voy a hacer otra prueba. Antes probé con la raíz de x, ahora tengo d variables y voy a probar con raíz de x1 por raíz de x2 hasta raíz de xd. Y bueno, he mirado los errores relativos. La primera fila de esa tabla es lo que ya vimos antes, cuando solamente hay una variable, los errores van del 4% al 1%, pero si bajamos en la tabla, vemos que al incrementar la dimensión, los errores rápidamente se decaen, se estropean. Si hay 16 variables, pues, y utilizamos 2 nodos para cada variable, pues los errores ya son del 94%, o sea que esto no vale absolutamente para nada. Y si utilizamos 5 nodos en cada variable, los errores son del 18%. Entonces vemos que ya todo lo que hizo Gauss para una variable, aquí ya empieza a hacer agua. Esto ya empieza que no funciona. Los errores son muy grandes y tendríamos que incrementar la m, o sea, movernos a la derecha, cosa que les he dicho no he hecho por no escribir en mi ordenador los pesos y nodos que no son grano de anís. Pero claro, ¿cuánto tengo que trabajar? Claro, si me fijo, por ejemplo, en esta columna, utilizo 3 nodos para cada variable. Si hay una sola variable, utilizo 3, pero si hay 2 variables, utilizo 3 por 3, 9. Y si hay 3 variables, utilizo 27. Y en general, pues lo que hay que trabajar lo tienen aquí en rojo. O sea que si hay 16 variables y solamente pongo 2 nodos en cada una de las variables, el número de evaluaciones de la función y multiplicaciones que tengo que hacer son 66.000, que ya pues, se le hace un poco cuesta arriba, con papel y lápiz. Y si quiero utilizar 5, abajo a la derecha, abajo del todo a la derecha del todo, para ese error tan malo, que es del 18%, pues hacen falta 1,5 por 10 a la 11, o sea, prácticamente casi 1 billón europeo, ¿no? de evaluaciones de la función. Entonces, vean que esto, no solamente los errores son muy grandes, sino que el trabajo, ya pues, no se puede hacer a mano, ya no salimos de lo que Gauss tenía en mente. Bueno, esto que aquí se ve ocurre en infinitas partes de la matemática, de la informática, de la física, de la química, y es lo que se llama la maldición, lo que llamó Bellman el año 1957, la maldición de la dimensión. Es decir, cosas que uno piensa y que en 1, 2, 3 variables parecen razonables, pero al crecer exponencialmente con la dimensión lo que hay que trabajar, rápidamente se vuelven inviables. O sea, esto hace que gran parte de las ideas que había en matemáticas hace 100 años, pues no se puedan utilizar en la práctica. Dentro de los principios, si tuviéramos tiempo infinito para hacer los cálculos, pues no hay ningún inconveniente. Pero, entonces, todo esto, los algoritmos de Gauss, como otras muchas cosas de las matemáticas, son inviables en cuanto a la dimensión es un poco alta. Entonces, ¿hay una alternativa? Pues ciertamente. Y vamos a ver una alternativa que es el método de Monte Carlo. Bueno, esto es por primera vez un artículo de esos 5 autores. Es un señor y 2 parejas de matrimonios. Y entonces esto lo inventaron en el año 1953. Y entonces, ¿cómo me voy a calcular la integral? Pues donde Gauss me ponía aquellos pesos tan complicados, pues estos señores me dicen, no, todos iguales, 1 partido por n. Cosa sofisticada. Y donde Gauss utilizaba tantas matemáticas sofisticadas para encontrar los nodos, pues estos señores dicen, no, los ponemos al azar. O sea que aquí no hay que pensar nada, los nodos son todos iguales y los nodos se eligen al azar.
Entonces, es un algoritmo aleatorio. Quiere decir que se hace una vez y da una aproximación a la integral, se repite y da otra aproximación distinta, de la misma manera que cuando se juega a la lotería, pues una vez sale un número y otra sale otro. Y esta es la razón de que el algoritmo se llama de Monte Carlo, porque piensa que esto es como una ruleta, que es como una ruleta. Y es de justicia que yo diga ahora que este número n de evaluaciones que hay que hacer tiene que ser grande. Tiene que ser un número grande, de tal manera que estos algoritmos ya se concibieron para ser utilizados en un ordenador. A mano no puede ser. O sea que, si se fijan, el año 53 no es una casualidad, es justamente pues, la década en la que empezó a haber ordenadores y los científicos los pudieron utilizar. ¿Se acuerdan de aquella integral tan complicada que requería tanto trabajo con Gauss para unos errores tan grandes? Pues ahora lo hago con este algoritmo. Todos los pesos iguales y los nodos aleatorios. Como es aleatorio, pues lo he hecho dos veces. La primera vez que lo hice, si nos fijamos en la dimensión 16, el error es de 1%. Y si la segunda vez que lo hice es de 1,6%. Errores del 1%. Bueno, Gauss daba 18%, que el error muchísimo más pequeño. Pero no solamente el error es mucho más pequeño, sino que se acuerdan que para sacar el 18%, con el algoritmo de Gauss, el trabajo era del orden de 10 a la 11. De 10 a la 11. Mientras que aquí el trabajo es 1.000.000. Entre 1.000.000 y 10 a la 11, 5 órdenes de magnitud. Con 5 órdenes de magnitud de trabajo menos, consigo errores 10 veces más pequeños. A estos algoritmos de Monte Carlo no se les resiste nada. Yo, en fin, si puedo decir una cosa personal, pues colaboro con un astrofísico que me pone problemas de unas galaxias y entonces la dimensión del espacio no es 16, es 1024 al cubo. Hacemos integrales que están en R, el exponente es 1024 al cubo, porque el universo lo identifica con un cubo y en cada una de las tres dimensiones pone 1024 celdas y ahí hace las galaxias. Entonces, claro, esto le hace uno pensar, de, bueno, cómo una cosa tan pedestre, con nodos aleatorios, puede ser mejor que lo que hizo Gauss con tanta matemática y tanto esfuerzo. Bueno, la primera cosa, para recordar, estos algoritmos, a diferencia de los de Gauss, se pensaron ya para ser utilizados en un ordenador. O sea, esto cuando n es bajo, si son 5 o 6 como Gauss, no. Debe ser 1.000.000 o varios millones o miles de millones. Y luego, el algoritmo de Monte Carlo es extraordinariamente sencillo. No quiero ser arrogante, pero se les ocurrió a estos 5 personas, pero estoy seguro que a otras muchas se les hubiera ocurrido, porque es una cosa realmente sencillísima. No requiere, para pensarlo, ninguna sofisticación matemática. No falta todas aquellas teorías de Padé y las fracciones continuas y tal de Gauss. Pero, esto es lo importante, es un algoritmo muy sencillo, pero que aprende. Es decir, que según se va corriendo el algoritmo va tomando nota del entorno y se corrige. Esta transparencia es, en fin, un poco más técnica y no la voy a dar en detalle, pero es sencillamente lo siguiente. Es decir, los nodos, los puntos donde voy a evaluar la función son aleatorios, pero aleatorios con un cierto sistematismo. Se parte de un nodo, el primero no importa, el que sea, y yo me fijo en la función peso. Y me muevo al azar a un segundo nodo. Y entonces lo que voy a hacer es, me voy a fijar si en el nuevo nodo al cual quiero ir, el peso de la contribución de la f a la integral es mayor que el que estoy o por el contrario es menor. Y esencialmente, me voy a ahorrar los detalles porque no tengo una pizarra,
si me ofrecen ir a un sitio donde el peso que figura en la función es mayor, voy a ir. Y si no, me quedo donde estoy y vuelvo a utilizar el mismo nodo otra vez. De tal manera que, según el algoritmo se va ejecutando, va automáticamente descubriendo en ese espacio de dimensión 16 o dimensión 1 billón dónde están realmente las partes que son importantes para calcularse. Y entonces, aunque los nodos los elige aleatoriamente, los va a elegir, a la larga, los va a elegir situando en esas zonas que son las interesantes para calcular integral, a diferencia de los algoritmos de Gauss, que los ponen de manera uniforme en todas las variables y que gastan mucho esfuerzo en evaluar la función en regiones donde la contribución a la integral es despreciable. De manera que esto es lo siguiente. Entonces, fíjense, aquí tenemos un algoritmo que es muy sencillo, pero utiliza estas ideas sistemáticamente. Entonces, aquí he copiado una frase de un importante experto en, digamos, ciencias de la computación, que, como ven, dicen que el aprendizaje se produce en muchos pasos. Esto es esencial. El algoritmo tiene que ser 1 millón, no puede ser 5 ni 6, tiene que ser 1 millón. Y entonces, cada uno de ellos parece inocuo, parece que no he avanzado nada, pero el algoritmo acaba teniendo éxito porque hay un gran arco, un hilo conductor de una sistemática en el algoritmo, de manera que muchos pasos por sí mismos insignificantes se combinan para dar un buen resultado. Una nota, como el algoritmo es aleatorio, es muy robusto. En el caso de Gauss movimos un nodo un poco y los errores se multiplicaron por 3. Aquí da lo mismo, porque es aleatorio. Si del millón, los 10.000 primeros puntos los cambio por otros, no tiene impacto ninguno en la academia. Entonces, ahora me gustaría los 2 o 3 últimos minutos que pensáramos un poco, ¿no? Entonces, en resumen, hemos visto algoritmos previos al ordenador, gran matemático, mucho pensamiento, muchas horas de reflexión, leerse toda la bibliografía para dar con todos aquellos desarrollos de las funciones hipergeométricas, mucho trabajo para tener un algoritmo que luego sea muy fácil de aplicar, que con 5 multiplicaciones yo ya he acabado. Frente a eso, ahora tengo un ordenador. No voy a utilizar 5 evaluaciones de la función, voy a utilizar 1 millón. Voy a utilizar 1 millón. Y ya pienso en eso. Entonces, cuando no estoy pensando en 5, sino estoy pensando en 1 millón, el algoritmo puede ser extraordinariamente sencillo, con tal que se utilice sistemáticamente. Entonces, a mí esto me abre muchas ventanas de pensamiento. Pensemos en la evolución. No soy un experto en genética, ni en evolución, ni en nada por el estilo, pero a veces se dice, bueno, ¿y cómo ha podido la evolución en un proceso ciego, etcétera, etcétera, desarrollar el ojo? Bueno, pues quizá de la misma manera que el método de Monte Carlo calcula la integral con mucha precisión, porque de lo que son capaces 1 millón o 1.000 millones o de iteraciones del algoritmo, aunque el algoritmo de por sí sea sencillo, nos es muy difícil concebirlo. Es muy difícil este cambio, digamos, cualitativo que se produce cuando el tamaño cuantitativo de los datos salta de 5 a 1 millón. Es muy difícil a la mente humana valorar hasta dónde puede llegar. ¿Verdad que esto me hace a mí pensar? En fin, y esto es lo que pasa con los algoritmos de la inteligencia artificial. Son enteramente pedestres, pero el éxito, que nos es muy difícil de pensar, se basa en utilizar recetas muy sencillas, pero que se utilizan, bueno, en el caso de la inteligencia artificial ya no millones, sino ahora quizá hasta cerca de miles de billones de cosas. Y luego ya finalmente otra cosa que a mí me resulta interesante. Bueno, en el caso de Gauss, el que va a utilizar el algoritmo no trabaja porque Gauss, es un algoritmo de utilización sencilla, de difícil concepción, porque Gauss trabajó. Pero ahora pensemos
¿Cómo ha surgido el algoritmo de Gauss? Pues a mí no me cabe duda que en el cerebro de Gauss corría otro algoritmo, que es el que a él le llevó a escribir la memoria. De eso no tengo la menor duda. Y ahora pensemos, el algoritmo dentro de la cabeza de Gauss no puede ser análogo a los algoritmos de cuadratura de Gauss, porque si fuera una cosa tan delicada que al mover una cosita ya deja de funcionar, pues es evidente que no se podría implementar en un cerebro, donde pues, un axón viene por allá, o una célula se muere, o lo que sea. De tal manera que esto quiere decir que probablemente todas estas cosas tan complicadas sean el resultado de utilizar cosas muy sencillas cuando actúan algo que, insisto, no es difícil de entender. La cantidad de neuronas en el cerebro, ya no en el de Gauss, sino en el mío, es muy alta, y entonces esto, combinado con algoritmos que quizás sean muy sencillos, pues es lo que podemos suponer que abre la capacidad de las matemáticas. Bueno, yo creo que les agradezco la atención y ya doy por concluida mi intervención. Muchas gracias por esta magnífica conferencia, muy interesante. Tenemos unos minutos para poner alguna cuestión. Sí, yo tengo una pregunta que me ha surgido en esta exposición, muchas gracias, que ha sido súper interesante, y es, o sea, cuando has hablado del Monte Carlo, lo que hay detrás, lo que lo mejora es una optimización, ¿no? En la elección al azar, o sea, en el adaptativo, pues hay un principio de optimización, ¿no? Entonces, mi pregunta es mucho menos filosófica que la que tú has planteado al final. ¿Es posible que Gauss no tuviese esta intuición de optimizar? Me parece raro porque Gauss también tiene trabajo sobre optimización, ¿no? Los mínimos cuadrados, en principio, es también un problema de optimización. No sé, ¿qué opinas? No. Vamos a ver, el algoritmo de Monte Carlo, en la forma que lo he presentado aquí, tal como yo lo entiendo, no tiene ninguna componente de optimización, tiene una componente dinámica, en el sentido de que los nodos no están prefijados cuando se empieza, sino que el algoritmo va obteniendo información porque va evaluando la función peso en diversos, pero el algoritmo en cada paso no hace ningún esfuerzo porque el nodo, es decir, lo que se llama la propuesta es enteramente aleatoria, es una caminata al azar, en este caso en R16. Yo creo que la gran diferencia es que entre las matemáticas de Gauss y esto, pues surge el ordenador. Y entonces nos podemos plantear repetir cosas que, aunque sean muy sencillas, las vamos a repetir millones, decenas de millones de veces, miles de millones de veces, cosa que evidentemente a Gauss no estaba a su alcance. A mí me llamó, en fin, yo la memoria de Gauss, pues cuando me la estudié, pues realmente me maravilló. Y realmente Gauss hizo muchísimos cálculos porque él tiene tabulados todos los pesos, todos los nodos, hasta el grado 11, no hasta el 5 que he puesto yo aquí, hasta el grado 11, y me tomé la molestia de comprobar si estaban bien todos los cálculos de Gauss, y de todos los números que hay en la memoria, solamente hay 1 o 2 que no sean enteramente correctos, y el error está en la cifra decimal 13 o 14. De manera que él trabajó muchísimo, pero yo creo que la gran diferencia, que es lo que he tratado de transmitir, es el gran cambio cualitativo que se produce en lo que podemos hacer cuando estamos pensando que podemos repetir la misma cosa veces
veces y veces. ¿Qué confianza en el método de Monte Carlo? ¿Qué confianza hay que las diferentes iteraciones vayamos a seguir avanzando, convergiendo en una solución real y no quedarnos estancados? Empeorar no podemos, pero hay una seguridad de que vamos a avanzar. Seguridad en todas estas cosas de la probabilidad, pues no hay nunca, ¿eh? De tal manera que tampoco estoy seguro de que si tiro indefinidamente una moneda insesgada, tampoco estoy seguro de que no vaya a salir vaya a salir alguna vez una cruz, ¿eh? Tiro monedas y nadie me puede asegurar que sea cara infinitas veces, pero sí hay teoremas que demuestran que el resultado converge con probabilidad 1. O sea, todos estos algoritmos probabilísticos, pues nunca uno puede decir con seguridad va a ocurrir esto, porque si los datos ya son aleatorios, pues es imposible, pero hay muchos resultados que con probabilidad 1 me acercaré. Por supuesto, a ver, si uno es muy desconfiado, pues puede haber una diferencia entre seguridad y probabilidad 1, pero vamos, la mayor parte de los mortales no distinguimos entre seguridad y... Sí. No, claro. No, claro. Y luego, claro, hay otros muchos resultados que no son de probabilidad 1, que son de probabilidad muy alta. Es decir, y realmente cuando uno hace algoritmos que tengan una base aleatoria, pues ese compromiso de que las cosas, quizá uno no puede demostrar que siempre van a funcionar, pero si uno acepta que, salvo muy mala suerte, van a funcionar, permiten obtener algoritmos mucho más efectivos que si uno insiste. Bueno, es como la vida. Es como la vida. Si quiero una inversión que estoy seguro que no voy a perder, pues probablemente la rentabilidad sea nula. Y si corro más riesgo, en fin, pero ya entienden que todo esto no es nada más que una ilustración de juguete, ¿no? Que esto, pues, los que trabajan en esto, pues hay miles y miles de teoremas y de resultados. Lo usan todos desde hace muchísimos años, porque esto viene de los años 50 y tantos, ¿no? La pregunta es, ¿sigue siendo el mejor el método de Monte Carlo? ¿No hay nada mejor? Sí, sigue siendo... aquí lo he presentado en el contexto de las integrales, pero en realidad es un problema más general, que es extraer valores que sean aleatorios y que tengan una distribución predeterminada. Se compra un ordenador y por barato que sea el ordenador puede generar números aleatorios con distribución normal. Pero en cuanto la distribución es un poco más complicada, pues ya no se pueden, ya no viene el ordenador con un algoritmo. Si la distribución es un poco complicada. Entonces, los métodos de Monte Carlo, en general, lo que hacen es encontrar muestras de una distribución de probabilidad en RD prefijada. Y sí, siguen siendo... Hay evidentemente muchísimas variantes. Este original de Metrópolis pues está obsoleto porque se combinan con cadenas de Markov, con ecuaciones diferenciales, con tal, pero sí siguen utilizando. De hecho, ustedes conocerán que hay desde hace años una lista de los 10 algoritmos más importantes para la ciencia. Uno de ellos, evidentemente, es la eliminación gaussiana, pero para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, pero el algoritmo de Monte Carlo sigue siendo uno de los 10 grandes algoritmos y se utiliza, quizá no en esta versión tan sencilla, pero
combinado, como digo, con otras ideas, con ecuaciones diferenciales, con cadenas de Markov, etcétera, sí. O sea, son variantes de... Sí, pero, no hay nada... pero también se utilizan en la inteligencia artificial esta generativa, porque como saben, gran cantidad de las cosas en inteligencia artificial lo que se pide es encontrar un valor aleatorio condicionado a los que vienen antes, ¿no? Por ejemplo, en los modelos de lenguaje pues hay una frase y entonces lo que se trata es que con las palabras que ya conocemos de la frase, tratar de identificar cuál es la distribución de probabilidades de la siguiente palabra. O sea, si yo digo, hoy he venido en el tren A, pues quizá Barcelona es probable en esa distribución de probabilidades, pero teléfono móvil es improbable, no se va a producir. Y entonces la tarea es de una distribución de probabilidades como genero una muestra que responde a esa. Y lo mismo para las frases en el lenguaje, en la simulación del lenguaje, como en la simulación de fotografías o de imágenes, etcétera. Y todas ellas utilizan técnicas de Monte Carlo, sí, así es. Y bueno, por si hay alguien más interesado, esto también está relacionado con otra cosa muy importante, que es todos los enfoques bayesianos de la estadística. La estadística en general se puede concebir de una manera frecuentista o bayesiana y el uso práctico de las técnicas bayesianas, que son en muchísimos contextos, ¿no? En áreas estadísticas muy variadas, todas ellas van de la mano de la posibilidad de hacer simulaciones de Monte Carlo. ¿Alguna otra cuestión? Pues bien, pues muchas gracias por esta excelente conferencia. Vamos a dar paso a la... Tiene la palabra el doctor Miguel Villomora. La seva conferencia se titula Riesgos espaciales y sistemas de protección planetaria. No sé si es costumbre, pero no se habla sentado. ¿Puedo? Sí, por favor. Que no se habla sentado, perdón. Muy bien. Excelentísimo presidente, excelentísima directora de la primera sección, secretario, académicos, amigos, amigas. Quisiera agradecer a la Academia el inmenso honor de haberme hecho miembro correspondiente. Muchísimas gracias. Pertenecer a una institución más de bicentenaria, que además representa toda la trayectoria que ha tenido, para mí es un gran honor. Muchísimas gracias y hoy es un gran día para mí, estoy encantado. También quisiera agradecer al profesor Sanz la magnífica presentación que ha hecho. La verdad que me ha hecho pensar en cosas que, aunque yo luego verán que utilizo Monte Carlo también muchas veces, la verdad que no había pensado en todo esto. Muy bien, pues me gustaría hablar hoy de los riesgos del espacio. Tenemos tres riesgos que representa el espacio. El primer riesgo es el clima espacial. Segundo es la basura espacial y el tercero son los asteroides o cometas que puedan chocar con la Tierra, que solemos llamar NEOs, como Near Earth Objects. El clima espacial realmente, fundamentalmente, son las tormentas solares que nos pueden preocupar. Pueden ocasionar cosas como el apagón que hubo hace un mes. Hay apagones generados, pues el Sol, la cantidad de partículas que puso una tormenta solar, interaccionan con el campo magnético terrestre, generan las magníficas auroras boreales, pero cuando son de cierta intensidad afectan las comunicaciones, afectan a las redes eléctricas. Pero no me voy a centrar ahí porque no es tan grave como los otros dos. Los otros dos problemas son la basura espacial y los asteroides. Entonces, quiero contar en qué consisten estos problemas, qué riesgos hay y qué métodos tenemos para mitigarlo. Bueno, ¿qué es basura espacial? La basura espacial es cualquier objeto que orbita la Tierra, que está puesto ahí por el hombre y que no tiene ninguna funcionalidad, ni se espera que vaya a tener alguna funcionalidad en el futuro. La estadística era que solo el 6% de lo que orbita la Tierra es útil, el 94% es basura.
Este número ha mejorado un poquito porque Elon Musk se ha empeñado en lanzar satélites de manera que ahora quiere inventar un poco, pero sigue siendo una parte muy minoritaria. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos satélites no operacionales, tenemos restos de lanzadores que se quedan ahí, tenemos la tapa de un telescopio que se ha quedado volando, tenemos el martillo de un astronauta que en un paseo se le escapó y seguimos todos los días dónde está el martillo de ese señor. De manera que estos objetos son 40.000, pero 40.000 que tienen más de 4 o 5 centímetros. Creemos que hay 2 millones de objetos mucho más pequeños, que vienen de explosiones, en milímetros, centímetros. Pero ojo, una partícula de 1 milímetro a la velocidad orbital puede matar a un astronauta en un paseo espacial o puede destruir un satélite por la energía cinética que lleva, ¿no? Esta es la evolución de la población. La población se mantuvo bastante bien, 5.000 objetos hasta los 90, pero de repente viene una explosión. ¿A qué se debe? Se debe a que bajó mucho el precio de los lanzamientos, que cualquier colegio de cualquier esquina puede poner un satélite por 20.000 euros y que ahora tenemos mega constelaciones en diseño, hemos pasado prácticamente de 10.000 a 40.000 en nada de tiempo. Y se ven saltos. ¿Qué son esos saltos? Son explosiones. A veces estas explosiones se producen de una manera inintencionada, pero es que hay algunos intencionados. Hace unos años, el presidente Bush sacó una ley que se arrogaba el derecho a Estados Unidos de destruir cualquier objeto en órbita que fuera peligroso para Estados Unidos. La reacción de los chinos fue, bueno, pues yo voy a destruir este, y destruyó uno intencionadamente. Y de ese choque, que se llama Fengyun, se generaron 2.500 objetos, que suponen un dolor de cabeza a la altura a la que está, porque van a estar allí 50, 60 años. Depende a qué altura se genere la basura. A 300 kilómetros duran 3 días. A 700, 800 duran muchos años. A partir de 1000 están ahí para siempre. La atmósfera no es tan fuerte como para tirarlos. De manera que esto es lo que tenemos en órbita, que empieza a ser preocupante. Ojo, esto es lo que tenemos catalogado y que seguimos todos los días, los 40.000 que podemos ver. Bien, ¿qué riesgo supone? Hay 2 riesgos. Riesgo para misiones espaciales y riesgo para nosotros, de algo que pueda caer de órbita. Todos los días este problema hace que cada persona que opera satélites tiene que ver en las siguientes 2 semanas si tu satélite va a chocar con alguno de los 40.000 y si llega a cierta distancia, ver si maniobra o no maniobra. Nosotros hemos estado operando satélites durante cierto tiempo. Cada 10 meses tenemos que dar maniobras de evasión, porque la probabilidad se hace inaceptable. Si tienes un satélite, bueno, no es muy pesado, pero el señor Elon Musk, que tiene 4.000, 5.000, tiene que dar una maniobra cada hora, porque se empieza a ser un problema grave. Es más, antes no se ponía combustible a bordo de los satélites para esto. Ahora ya, cuando se diseña un satélite, hay una parte del combustible que es para maniobras de colisión. De manera que esto es un problema muy grave. El primer satélite que se perdió fue el SERIS, satélite francés, que chocó con un lanzador soviético. Otro que se perdió fue un Iridium, que ya costaba cientos de millones de dólares y que chocó contra restos de un soviético. Esto ha movido una disciplina nueva, que es el derecho espacial. El derecho espacial estudia, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Quién paga esto? ¿Quién es el responsable? Una anécdota en un congreso que hubo después del choque de Iridium, que los americanos pidieron dinero en compensación a los rusos. Y los rusos dijeron, mira, si mira la trayectoria, Iridium nos golpeó por detrás. Y esto es como los automóviles, el que golpea por detrás es el que paga. Esa es un poco la teoría que tenían los rusos, pero obviamente es un poco más sofisticado el derecho espacial y en eso se está trabajando mucho. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que lleguemos a lo que se llama collisional cascade o el síndrome de Kessler, que fue el científico de la NASA que primero lo predijo. Puede ocurrir, y hay ciertas proyecciones según la población que hagamos de satélites, puede ocurrir que empiezan a haber choques. De esos choques se generan miles de fragmentos que chocan con otros que a su vez generan una reacción en cadena. Si producimos una reacción en cadena, según Kessler, puede ocurrir en 20-30 años que no podamos explotar más el espacio. Y se acabó el GPS y Galileo, se acabó las comunicaciones por satélite. Estamos hablando, porque el espacio hoy en día está en el día a día de los ciudadanos, como nunca. De manera que esto es lo que nos preocupa, es decir, llegar al síndrome de Kessler o a la cascada colisional. Pero ¿cuál es el riesgo para nosotros? ¿Corremos nosotros riesgo en la Tierra? En 60 años de exploración del espacio, nunca se ha reportado una persona que haya fallecido porque le haya caído algo de órbita terrestre, nunca. Lo único que se conoce es que Fidel Castro comentó que una vaca en Cuba murió por restos de un lanzador de Florida. No hay evidencias, todo el mundo cree que es una leyenda urbana la vaca de Fidel, pero se habla de la vaca de Fidel como lo único. Hay 2 cosas que juegan a nuestro favor. La primera es que el 95% de lo que está en órbita, cuando entra en la atmósfera, se quema y no llega a Tierra. La segunda es que el 70% de la Tierra es agua y que además de la parte de tierra no toda está poblada. Entonces, esos 2 factores juegan a nuestro favor. Pero aún así tenemos que tener cuidado con 2 cosas que nos preocupan mucho.
Nos preocupan los grandes acoplamientos espaciales, porque eso no se va a desintegrar. La Mir, Skylab, la Estación Espacial Internacional no se va a desintegrar. Y ojo, la Estación Espacial Internacional está a punto de morir. ¿Por qué? Porque está a medias con Rusia y ahora mismo los planes son que en 2 o 3 años se va a desmantelar la Estación Espacial Internacional, que es más de un campo de fútbol. Eso va a caer. La segunda cosa que nos preocupa, aquellos objetos que tienen energía nuclear. Dentro de los años 70-90, la entonces Unión Soviética y Estados Unidos empezaron a colocar satélites que tenían reactores de fisión de uranio y plutonio y tenían generadores de radioisótopos. Y eso está ahí, y eso ha generado problemas, y eso va a generar problemas. Entonces, esos son los 2 tipos de basuras que nos preocupan mucho. Hay 2 tipos de reentradas, las controladas y las incontroladas. Los operadores responsables, antes de que una misión muera, cuando tiene combustible, lo que hace es que la entierra. ¿Y dónde se entierran estas cosas? En el punto Nemo. El punto Nemo es un punto del Pacífico, están ahí sus coordenadas, que es el punto que está más lejos de cualquier costa terrestre. Es el punto más seguro para enterrar algo porque es donde tiene toda la población más alejada. Ese punto Nemo es el que usaron los rusos para enterrar la Mir y donde se suelen enterrar las grandes, o donde se tiende a enterrar los sistemas que pensamos que pueden ser peligrosos. Pero ¿qué ocurre? Que muchos operadores no son tan responsables o simplemente tienen un accidente y pierden el control. Entonces, muchos de estas cosas peligrosas no hay control. ¿Dónde caen? Pues esto sale en prensa, siempre que va a caer algo peligroso, sale en prensa, hay mucho ruido, y siempre dicen unos días antes, entre más o menos tantos grados de latitud. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos ni idea, porque eso es más o menos la inclinación del satélite que justo cualquier lugar sobre el que sobrevuela el satélite. ¿Por qué? Porque es muy difícil calcular dónde va a caer. Depende mucho de la actividad solar. La actividad solar la conocemos en ciclos de 11 años, pero puntualmente es muy aleatoria. Y si incrementa la actividad solar, la densidad en alta atmósfera se multiplica por 10. Entonces, la resistencia aerodinámica es muy impredecible y eso hace que cuando estás calculando la vida de un satélite que puede durar 10-11 años, equivocarte en 10 minutos es un error ridículo, pero es que en 10 minutos da la media vuelta a la Tierra, porque te mueves a 30.000 kilómetros por hora. De manera que lo que se hace es que se calculan más o menos la época donde va a caer y se dice más o menos latitud, unos días antes sabes las últimas 3 o 4 órbitas. Y como mucho sabes las 2 últimas órbitas, no sabe nada mejor. Lo que sí se sabe es que cae muy cerca del ground track. El ground track es su plano orbital y no se va a desviar más de 40-50 kilómetros alrededor de ahí. Y lo que se avisa muy a última hora es, oye, esta es la última órbita y va a caer por aquí. Es un poco cómo funciona. ¿Qué es lo que ha caído últimamente? Bueno, pues si nos remontamos al tiempo, el primero grave fue en enero del 78. En Canadá cayó un satélite que tenía un reactor nuclear. Generó lluvia radioactiva en Canadá que la limpió la Unión Soviética. Así que mandaron equipos y se limpió. Hay varias caídas. La que trabajé yo mucho fue la Salyut 7, en febrero del 91, pues yo estaba en la Agencia Espacial Europea y el departamento de Space Debris era donde yo trabajaba. Y teníamos que ver dónde caía. Pues empezamos a hacer cálculos y ya a última hora descubrimos que la última órbita venía del Pacífico, pasaba por el cono sur, atravesaba todo África, pasaba el Atlántico, se metía en África y sobrevolaba la ciudad de Palma de Mallorca exactamente. Bueno, pues mi jefe, que es un matemático, el profesor Walter Fleury, que es el pionero de la basura espacial, es el profesor matemático Walter Fleury, me dijo, Miguel, he llamado al Ministerio de Interior de España para contar esto y nadie habla inglés. ¿Puedes tú, por favor, contarles esto? Entonces cogí el teléfono, llamé al Ministerio de Interior, dije, mire, hay un problema, va a sobrevolar un acoplamiento soviético, va a sobrevolar la ciudad de Palma y puede caer allí. Y el señor me dijo, ¿y qué hacemos? Pues obviamente no se hizo nada, afortunadamente cayó justo entre Chile y Argentina, cayó en los Andes, pero 10 minutos antes hubiera sobrevolado Palma de Mallorca. Es decir, que estos son temas que están ahí y que, bueno, pues de momento no ha pasado nada, pero hay que seguir vigilando para ver lo que puede ocurrir, ¿no? Como he dicho, esos son los kilos de uranio y plutonio que están en órbita. Se empezó en los años 70 y se acabó a final de los 80. ¿Por qué se acabó? Porque Naciones Unidas hizo una resolución para que, por favor, no se pusiera más kilos de uranio y plutonio. Y, contra costumbre, los países le hicieron caso. De manera que a partir de los 90 ya no se ha vuelto a poner nada. Es más, ya casi no se pone ni siquiera un interplanetario. La misión Rosetta de la Unión Europea lleva unos paneles solares de 200 metros cuadrados con tal de no poner un generador de radioisótopos. Ya casi no se usa. Bien, las colisiones nos preocupan mucho, ya lo hemos comentado. ¿Cómo mitigamos el problema? Bueno, pues hay varias empresas que ofrecen servicios de limpieza. Mandan una nave espacial, se acercan a un cuerpo que es basura. Es un cuerpo no colaborativo, quiere decir que está nudando, quiere decir que es muy difícil de agarrar. Hay técnicas para hacer esto, empresas españolas trabajan bastante en esto y pueden deorbitarlo. Nosotros somos muy escépticos con esto, porque una misión para limpiar 10 objetos
puede costar fácil 100, 200 millones. ¿Cómo limpiamos 40.000 objetos? Nosotros creemos que estas empresas están bien, estas empresas son startups y demás, pero lo que hay que hacer es básicamente, primero, reducir el número de objetos. Antes, cuando se ponía un telescopio en órbita, un telescopio soltaba 10 objetos. La tapa, un visor, lo que sea, ahora ya no. Ahora, si tienes una misión, es un objeto, no puedes soltar 10 objetos. Segundo, pasivar. Se quedaba combustible a bordo de las etapas de lanzadores, lo que hay que hacer es eliminar todo el combustible, de manera que todo esté pasivado cuando acaba. Pero lo más importante es limpiar. Lo que tenemos que hacer es, al final de debe útil, limpiar. Hay dos entornos que nos preocupan. La órbita baja, que se llama LEO, del inglés Low Earth Orbit, y la órbita geoestacionaria. Recomendó la ONU en un principio que no se quede nada en órbita, que no se elimine en la atmósfera en menos de 25 años. Esa fue la primera recomendación. Ahora hemos dado una vuelta de tuerca, ahora se pide 5 años. Esto es muy duro. Estamos trabajando en diseño de satélites. Que dure 5 años quiere decir que todos los satélites a cierta altura hay que bajarlos para que en solo 5 años reentren. Esa maniobra es tan grande que casi todo el combustible que va en los satélites es para basura espacial. Esto es algo que no pasaba hace 10 años. Se diseñaba combustible para el cambio de trayectoria, pero ahora el mayor combustible va para basura espacial, para limpiar o para colisiones. Ahí estamos en el momento este. ¿Y qué hacemos en geoestacionario? Geoestacionario, sabéis, está a 36.000 kilómetros de altura. Es imposible dar una maniobra para quemarlo. ¿Qué hacemos? Definimos órbitas cementerio. Hemos estudiado unas órbitas cementerio que están de 300 a 500 kilómetros por encima del cinturón geoestacionario. Y ahí van a estar esos objetos 2.000 años sin cruzarse con los operacionales. Y pensamos que en 2.000 años vendrá alguien más inteligente que nosotros que podrá limpiar aquello de alguna manera efectiva. ¿Qué ocurre? Esa maniobra para ir a 500 kilómetros es el mismo combustible que el satélite necesita para 1 año de operaciones. 1 año de operaciones de un sistema geoestacionario grande pueden ser 50 millones de euros. Entonces, el coste de limpiar son 50 millones. O sea, ser ecologista en el espacio no es nada barato, pero hay que serlo, porque si no, no vamos a poder usar el espacio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que países europeos lo hacen, Hispasat, Hisdesat lo hacen, tierras satélites, los americanos lo hacen, pero ningún otro país del mundo lo hace. Ningún país emergente lo hace y, como podéis imaginar, otros países de otros continentes no lo hacen. De manera que estas son las normas que tenemos que seguir y eso tiene que ser algo estrecho. Y, por supuesto, vigilar. Hay algo que no es conocido y es que España es líder en estos temas. Hay un gran proyecto europeo, se llama SST. Ese programa europeo lo lidera España. Ahora ha pasado el liderazgo a la Agencia Espacial Española. Y lidera un equipo donde está Alemania, Francia, Italia, que juntan todas las observaciones. Voy a hablar aquí de observaciones, pero me da un poquito de pudor hablar aquí porque precisamente esta academia es un actor importante en las observaciones, porque en Monsec se hacen observaciones de basura espacial. Lo que voy a decir aquí se sabe en esta casa, porque en esta casa se contribuye bastante a esta actividad, ¿no? Las empresas españolas, Indra, GMV y Deimos, que ahora solamente son 2 porque Deimos ha sido comprada por Indra, son las que han liderado esto. ¿Por qué? Porque empezamos con Walter Flury en los 80 y fuimos las primeras empresas europeas que trabajaron en este tema. Ojo, nos costó grandes disgustos con el director general de la agencia. El director general, que entonces era un francés, nos prohibió trabajar en basura espacial en los años 80. Dijo, ¿qué es esto de trabajar en basura? La agencia es una agencia de objetos activos. Pero entonces el profesor Flury dijo, sí, pero dentro de unos años tendremos un problema muy grave y ahora es un problema gravísimo. Ahora todo el mundo sabe de esto. Cuando nosotros estábamos en los 80 y contábamos esto, la gente nos miraba como locos. Estamos hablando de hace más de 40 años, cuando empezamos a trabajar en estos temas, ¿no? Y eso ha hecho que la industria española es líder, que estemos liderando esto. Bueno, pues hay muchos sistemas de observación, algunos de esta academia, el Monsec. Yo voy a hablar en particular de uno que me conozco bien, porque es una inversión privada de 4, ahora son 4 telescopios en la Sierra de Niefla, en Sierra Morena. Entonces, matemáticamente, ¿qué problemas nos supone esto? Pues primero, no es un problema matemático, es un problema de observación. Son señal muy débil de objetos muy pequeños que además se mueven muy deprisa, con lo cual necesitamos unos sensores en los telescopios capaces. No podemos tener tiempos de integración muy grandes porque se están moviendo y no sabemos cómo se mueven, de manera que el primer problema es diseñar sensores de alta sensibilidad. El segundo problema es, una vez que tienes identificado un punto, lo que tienes son 2 parámetros, que son ascensión recta y declinación. Como saben, una órbita se determina con 6 parámetros. Lo único que puedes hacer es estimar dónde va a estar. Y lo que haces es que sueles tener varios telescopios y ordenas lo que se llama un follow-up. Es decir, estimas, supones que es circular, eso ya te da cierta ventaja, y apuntas donde tú crees que va a estar en las siguientes órbitas, y una vez que lo has cogido 3 veces, ya sí que tienes una órbita. Entonces, un problema es la determinación orbital inicial, la primera. Los algoritmos, esos son algoritmos muy complejos. Otro problema grave matemático es cómo correlas. Porque tú detectas un objeto, ahora bien, ese objeto es uno que ya está en la base de datos, es un objeto nuevo o es un objeto anterior que alguien ha maniobrado. Luego está en una órbita distinta donde estaba antes. Los algoritmos de correlación es otro problema matemático interesante. Luego se cataloga y luego se dan servicios.
Hay 3 servicios importantes: el servicio de colisión, el servicio de reentrada y el servicio de fragmentación. ¿Cuál es el de colisión? Tenemos que avisar al que opera satélites si tiene que maniobrar o no cuando ocurre esto. ¿Cómo hacían los americanos? Los americanos, cuando se llegaba a cierta distancia, maniobraban. Eso está mal. ¿Por qué? Porque en el espacio una distancia en radial es muy segura, porque el error en radial es muy pequeño. En espacio el error es en la dirección de la trayectoria, porque es un error en la resistencia aerodinámica. De manera que los elipsoides de error, la matriz de covarianza, son muy alargados. Y lo que hay que hacer para saber la probabilidad, tú maniobras cuando pasas un umbral de probabilidad. Normalmente es 1 a 10.000. Cuando la probabilidad de choque es más de 1 a 10.000, maniobras. ¿Por qué? Porque hay miles de alertas todos los días con la cantidad de objetos, entonces no puedes maniobrar siempre. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Es muy sencilla, la intersección de 2 elipsoides. Y es un problema matemático elemental. Pero si esos 2 objetos son coplanarios y son muy cercanos, ya no es una intersección puntual de 2 elipsoides, ya es un problema matemático muy complejo, por esos 2 elipsoides que viven juntos durante cierto tiempo. Entonces hay una tesis doctoral, Noelia Sánchez Ortiz, su tesis doctoral es precisamente sobre esto, es probablemente una de las personas que más saben de cálculo de riesgo de colisión, y es un servicio que se da, es decir, a los operadores alertamos, porque nadie quiere que haya un choque que genera tantos fragmentos. Luego reentrada, que es el problema que he hablado antes, de que puede reentrar, y fragmentación, son los 3 servicios. Bien, pues este es un artículo del National Geographic sobre este observatorio, un cielo precioso, eso es Sierra Morena. Hay varios tipos de telescopios, unos que se llaman de survey, que lo que hacen es que barran el cielo buscando basura, y suelen ser de un campo muy amplio, 2,5 grados, es un campo bastante grande. Otros son cazadores, esto se llama chaser o tracker, son de campo muy estrecho cuando vamos a observar un objeto concreto porque va a reentrar o por algún motivo, de manera que estos son los tipos distintos de telescopios que podemos tener. Trabajos de este observatorio, pues por ejemplo, vino el objeto WT1190F, vino hace unos años y venía más allá de la Luna. No se sabía, ¿esto es un asteroide? ¿Qué es esto que se está acercando a la Tierra? Bueno, pues el observatorio se pudo detectar, se ve por ahí un punto que se mueve, pues ese es este objeto. Viendo la variación de la señal, del brillo, se dedujo que era artificial. ¿Por qué? Porque un satélite artificial tiene paneles, tiene mantas, como está notando, da una variación muy fuerte de su señal de luminosidad, mientras que un cuerpo celeste da una variación mucho más constante. No solo eso, la segunda razón es que tenía una gran perturbación debido a la presión de radiación solar. Los cuerpos celestes tienen un coeficiente balístico que hace que esa perturbación es muy pequeña, mientras que los satélites artificiales, de manera que efectivamente eran restos, luego se descubrió, de una misión lunar que había quedado más allá de la Luna, y calculamos exactamente el punto de entrada, que es el Índico. Cuando los objetos vienen en órbita muy elíptica, es muy fácil calcular la reentrada, es un problema trivial. El problema grave es cuando son circulares, cuando realmente es catastrófico, ¿no? Pero en este caso se supo. Otro caso que siguió el observatorio fue el Tesla de Elon Musk. Elon Musk puso un Tesla en dirección a Marte y ese puntito que se ve, eso es un Tesla, que va por el cielo camino de Marte. Bueno, pues este objeto fue por pura propaganda. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque se ha quedado una órbita cuyo perihelio está a la órbita de la Tierra. Este objeto, tarde o temprano, va a reentrar en la Tierra. Esperemos que se queme en la atmósfera, pero este Tesla va a chocar con la Tierra por 50 años, pero cada varios años va a pasar por la órbita terrestre. Bien, hasta ahora hemos hablado de problemas que ha generado el hombre, de basura espacial. Pero ¿qué pasa con los asteroides o cometas que puedan chocar con nosotros? ¿Es esto solamente un tema de Hollywood o realmente es un problema cierto? Bueno, para esto tenemos que ver realmente de qué estamos hablando. Aunque casi todos los asteroides están en el cinturón entre Marte y Júpiter, hay muchísimas decenas de miles que se cruzan con la Tierra. Los tipos de asteroides son Atenas, Amor o Apolo, en función de la forma de la órbita, pero tenemos decenas de miles. ¿Cuántos? Bueno, pues de más de 10 kilómetros, se estima que el que cayó en Yucatán, que acabó con un dinosaurio, medía 16 kilómetros, de más de 10 kilómetros hay una docena. Y no nos preocupan, porque son tan grandes que ya los hemos visto, o creemos que ya los hemos visto, y están bastante controlados. De menos de 10 metros, todos los días entran. Todos los días tenemos estrellas fugaces, todos los días entra polvo, micrometeoroides muy pequeñitos que se queman. De 1 kilómetro hay más o menos unos 1000. ¿Cuáles nos preocupan mucho? Nos preocupan los que se llaman city killers. Son los que están entre 100 y 300 metros. ¿Por qué? Porque creemos que hay 300.000 y solo hemos visto el 10%. Cada día descubrimos nuevos y podemos descubrir un nuevo que sea peligroso para nosotros. ¿Cómo se mide la peligrosidad? Con la escala de Torino. La escala de Torino es una escala que depende del tamaño del asteroide y de la probabilidad de colisión. Entonces,
según cómo llegue ese asteroide a la escala de Torino, preocupa o no preocupa. Estos asteroides, ¿cada cuánto tiempo chocan con la Tierra? Bueno, pues por encima de 10 kilómetros se estima una vez cada 100 millones de años. Por debajo de 10 metros todos los días. El kilómetro, cada 100.000 años, es bastante improbable. Pero estos que llamamos City Killer, hasta 300 metros, más o menos uno cada 1000 años. Y del orden de 75 metros, igual que el que cayó en Tunguska en 1908, una vez cada 100 años. Es decir, bueno, que hay que estar atentos, pero tampoco es un tema como para no vivir por esto. Es decir, que es un tema que, bueno, estas son las frecuencias. ¿Cuál es el efecto? De 16 kilómetros tienen una potencia de 1.000 millones de megatones. Y el efecto sería un cráter de 250 kilómetros y con gran probabilidad acabar con la vida en la Tierra. Podrían perfectamente acabar con la vida en la Tierra. De menos de 10 metros, cero. Se va a quemar la atmósfera, es una estrella fugaz. De 150 a 300 metros, pues pueden acabar con un país pequeño porque estamos hablando de 10.000 megatones. Y de 75 metros son efectos tipo Tunguska, no es muy grave, pues son como 100 megatones. Este es un ejemplo. Este es el asteroide el Tanin. Este cayó hace 2 millones de años. Cayó al sur de Patagonia y el registro es que hay un cráter en el fondo del Pacífico de 60 kilómetros por 5 de altura. Se han hecho estudios y debido al cráter generó un tsunami de 80 metros de altura de ola que en 20 horas llegó hasta Alaska. De manera que este es uno de los últimos que ha caído. Es una lista de todos los que han caído. Hay uno curioso que cayó en China en 1490, que según reportan algunos escritos, murieron 10.000 personas, 1490. El último importante fue el Tunguska, que hubo 2 fallecidos porque cayó en Siberia, que es algo relativamente pequeño, ¿no? Bueno, estos son el cráter Barrington de Arizona, o sea, es decir, no hay más que mirar el sistema solar para ver la cantidad de impactos que hay. ¿Cuáles han sido los que más nos han preocupado? El asteroide que llegó al máximo a la escala de Torino es Apophis. Apophis se descubrió el mismo día que el tsunami del Océano Índico, de manera que la noticia del Océano Índico eclipsó completamente que encontramos un asteroide en la escala de Torino tremendamente alto. La probabilidad era 1 a 50.000. 1 a 50.000 es una probabilidad de que un asteroide de 300 metros con 20 millones de toneladas a 50.000 kilómetros por hora con 1.000 megatones es bastante serio, porque es 1 a 50.000. Hay gente que juega a la lotería y la probabilidad es la mitad, es 1 a 100.000. De manera que, bueno, es una probabilidad razonable. A raíz del descubrimiento, casi todos los observatorios se pusieron a observar Apophis y se pudieron mejorar las efemérides. Una vez que se mejoraron las efemérides, se sabe que va a pasar el 2029, va a pasar a 20.000 kilómetros de la Tierra, va a pasar, y el error es ese elipsoide que vemos ahí. Ese es el error. Bueno, pues en ese elipsoide hay unas zonas que los científicos llaman keyhole o ojos de cerradura, que si pasa por ahí se queda en órbita resonante de 7 años. Luego hay cierta probabilidad de que vuelva en el 36 y se quede en una órbita de resonancia. Pero de momento no nos preocupa. Hace poco salió en prensa uno que tampoco nos tiene que preocupar. Fijaos que pasa entre la Luna y la Tierra, pero muy cerca de la Tierra. Este es de este tamaño, yo creo que ninguno ha pasado tan cerca en los últimos años, ¿no? Bueno, ¿cómo son los asteroides? Pues a la izquierda ha habido muchas misiones de asteroides. NEAR es la misión de la NASA, la más importante, que la hizo hace ya años, para ver el asteroide Eros. A la izquierda esa imagen fue portada del New York Times. También gusta mucho en Estados Unidos impresionar a la opinión pública, porque lo que hicieron fue llegar a Eros el día de San Valentín, el 14 de febrero, y sacaron una foto de un asteroide con un cráter de un corazón. Mucha gente cree que esto es Photoshop, que ese cráter realmente no existe. De hecho, el asteroide de verdad es el de la derecha. Esa es una imagen auténtica de cómo es el asteroide Eros, pero también gusta mucho en Estados Unidos que la gente, por eso fue portada del New York Times, ¿no? Los americanos, esto fue antes de que Rosetta se posase en un cometa. Europa iba a ser la primera en posar un artefacto en un cuerpo pequeño. Eso no lo podían soportar, entonces lo que hicieron fue aterrizar en este asteroide, y aterrizaron. Pero la sonda no estaba equipada para aterrizar, no tenía de manera que hicieron, esto es una animación gráfica, reprodujeron las fotos, esto es una animación por ordenador, y esto es lo que distribuyó la NASA como el aterrizaje de la sonda NEAR en Eros. Es un poco optimista, nosotros creemos que probablemente sea más violento el aterrizaje que lo que estamos viendo aquí, ¿no? Pero este fue el primer aterrizaje en un asteroide. Cometas, pues en cometas Europa tiene una gran experiencia, porque la primera imagen de un cometa la sacó Giotto en el año 86, de manera que esto es la primera imagen del núcleo. El núcleo de Halley son 16 kilómetros por 10 kilómetros. Como sabéis, el núcleo de un cometa básicamente es hielo, y bueno, lo que está es sublimándose
y Europa empezó esto y continuó con Rosetta. Esto es el Churyumov-Gerasimenko, que lo que sacamos es, aprendimos mucho a movernos alrededor de cuerpos pequeños altamente regulares. Aprendimos toda la dinámica y en España se hizo casi todo esto. Toda la mecánica orbital, cómo caracterizar el cuerpo pequeño. Esto es un cuerpo muy distinto de una esfera, como pueden ver. Esto es casi un patito, diría yo. Aún así seguimos usando esféricos armónicos, seguimos usando teselales y zonales con polinomios de Legendre, a pesar, porque es la tradición que tenemos de los campos gravitatorios, ¿no? Pero ¿cómo afrontamos el problema? Si realmente detectamos que un asteroide va contra la Tierra, ¿qué es lo que hacemos? Pues alertar a la población, pero lo mejor es deflectar. Tenemos que aprender a deflectar asteroides. ¿Cómo deflectamos un asteroide? Pues hay varias teorías. Hay teorías instantáneas en un solo momento o con algo que tiene un efecto largo en el tiempo. Las instantáneas son dos, la explosión y el impacto cinético. Estados Unidos al principio era partidario de una explosión, era partidario de una carga nuclear. Entonces, una carga nuclear tiene un problema, tiene dos problemas. El primer problema es que los lanzamientos, a pesar de que hemos mejorado mucho, la probabilidad de que un lanzamiento falle es el 3%. Entonces, lanzar una carga nuclear desde Cabo Cañaveral con un 3% de generar un accidente nuclear para mitigar un asteroide con probabilidad de 1 a 50.000, pues las matemáticas no funcionan. Segundo, si destruyes el asteroide, lo que tienes es fuego graneado, tienes metralla. Entonces puede ser más grave destruir el asteroide que dejarlo como una única pieza. Europa apostó por el impacto cinético. Es chocar a gran velocidad con una masa de manera que lo desvíes. Hemos hecho números y si el que nos preocupa es un asteroide de 500 metros, con un objeto entre 500 y 1000 kilos, impactando a las velocidades orbitales entre 10 y 20 km por segundo, lo vamos a mover 50 micras por segundo, que es suficiente para desviarlo. De manera que Europa siempre apostó por impacto cinético, Estados Unidos al principio por nuclear, pero ahora mismo Estados Unidos también está en el impacto cinético. De hecho, ya ha hecho Estados Unidos misiones para impactar contra asteroides por impacto cinético. Pero hay otras ideas curiosas, los rusos. El profesor Vasily Baskin, que es un profesor del Instituto Keldysh de Matemática Aplicada, con el que hemos trabajado mucho, lo que propone es pintar el asteroide. ¿Por qué pintarlo? Porque un efecto que mueve la trayectoria es el efecto Yarkovsky, que es el efecto de los fotones de las partículas solares en el asteroide. Si lo pintas completamente reflectante o completamente negro, ese efecto cambia y mueve la trayectoria. Otros métodos son, la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Bombardelli y Peláez propusieron unas de iones, láser, velas solares, es decir, pero todos estos métodos, un astronauta americano propuso el tractor gravitacional, colocar una masa muy grande que por gravitación mueva el asteroide. Todos estos métodos están muy bien, pero tardan 20, 30 años de deflectar. Tendríamos que saber 50 años antes que va a ocurrir algo, de manera que nosotros creemos que lo mejor es impacto cinético. De todas las que se han propuesto muchas medidas, ¿no? Y ese es el proyecto Don Quijote. Hace más de 20 años la ESA sacó un concurso. ¿Cómo deflectamos un asteroide? Y la ESA saca concursos diciendo quiero que me hagáis esto en la industria. En este caso, al contrario, le dijo a la industria, venidme con ideas, ¿cómo deflecta un asteroide? Hubo 25 propuestas, y el ganador fue una propuesta española liderada por Deimos, con un equipo con Airbus Alemania y con las universidades de Pisa, con el profesor Milani, Andrea Milani, la Universidad de Berna y la Universidad de París. De manera que el proyecto era hacer un experimento de deflexión. ¿Cómo? Con dos sondas. Una sonda llega en una maniobra que se llama Rendezvous, llega antes y orbita y caracteriza el asteroide. Nutación, rotación, momentos de inercia, estructura de la superficie, campo gravitatorio. Cuando lo tiene completamente estudiado, se retira y una segunda sonda viene a gran velocidad e impacta. De manera que podemos ver la sonda que se queda allí, podemos medir exactamente qué ocurrió. Los americanos hace poco han copiado este proyecto que tiene 20 años, lo han hecho, pero lo han hecho sin esa segunda sonda. Entonces no sabemos qué ha ocurrido. Hay una misión ahora para ver lo que hizo el impactador americano, porque no se hizo la misión tal como estaba diseñada en Europa, ¿no? El profesor Milani fue el que le puso el nombre, porque dijo, este es el símil de Don Quijote con los molinos. La primera sonda sería Sancho, que se retira discretamente, y Don Quijote impacta contra el molino. Por eso el nombre se lo puso un profesor italiano. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Bueno, primero, estos cuerpos son muy regulares. Este es el asteroide Tutatis. Orbitar un asteroide es algo realmente complejo. ¿Pero cuánto lo deflectamos? Si resolvemos el problema, suponiendo que son esferas elásticas, y resolvemos el problema de cantidad de movimiento, esto es un problema de bachillerato. Pero es que hay un efecto mucho más grande, y es que del choque se genera un cráter y eyecta una cantidad de masa. Esa cantidad de masa es un efecto chorro, y los científicos llaman un efecto multiplicador beta. Lo que tenemos que medir es cuánto vale ese beta. Se cree que beta puede valer 10.
Es decir, que el efecto real que hagas es 10 veces mayor que el de puro intercambio de cantidad de movimiento. Se han hecho muchos experimentos con las universidades que trabajamos con distintos tipos de material. No es lo mismo un asteroide metálico que un asteroide carbonáceo, que un asteroide de silicio. ¿Por qué? Porque la estructura es distinta y el cráter que se crea es distinto y la masa que sale es diferente. Entonces, habría que explorar para cada tipo de asteroide qué tipo de proyecto. Esto es un ejemplo de una esfera de cobre a 4,5 kilómetros por segundo. La velocidad del choque es hasta 20 kilómetros por segundo, es mucho mayor que esta. Como pueden apreciar, hay una gran cantidad de masa que se eyecta y ese es lo que hace el efecto choque, y ese es el factor beta que tenemos que medir, ¿no? Bueno, estos son los objetivos: desviar la rotación, la masa, la forma, la estructura. ¿Cuál era el problema? El problema es que tenemos que llegar con dos sondas, con una muy despacio para orbitar y con una muy deprisa para mover. Esos son dos lanzadores, cada lanzador son 100 millones de euros. Entonces teníamos que lograr bajar el precio. Y lo que se nos ocurrió fue lanzar los dos juntos. Y lo que hacemos es que vamos a una trayectoria que vuelve a la Tierra 6 meses después, cuando la Tierra está justo en la posición opuesta. Salen juntos las dos sondas, hacen una trayectoria de 6 meses y con una pequeñísima maniobra diferencial hacemos un flyby o asistencia gravitacional distinta. Y ahí es donde separamos las dos trayectorias. Las separamos haciendo distintos la asistencia gravitatoria de la Tierra. La primera sonda, que se llama Sancho, pasa cerca de la Tierra, pero pasa lejos, porque la deflexión es muy pequeña. Y la Tierra lo deflecta y lo envía al asteroide. Tiene que llegar muy despacio. La órbita del asteroide es muy parecida a la de la Tierra. Por tanto, podemos llegar con velocidad por debajo de 1 kilómetro por segundo. Creo que son maniobras que podemos hacer con el combustible de a bordo. Entonces, la idea es, esta primera sonda llega al asteroide, lo identifica, lo caracteriza, esperando que llegue la segunda, ¿no? Está unos cuantos meses haciendo todos los cálculos, da una maniobra de frenado. Como digo, esa maniobra de frenado se llama maniobra de rendezvous para quedarte orbitando el cuerpo. Y la segunda sonda, lo que hacemos es, tiene que hacer un flyby muy cercano a la Tierra, a 200 kilómetros de altura. ¿Por qué? Porque hace falta una deflexión muy grande. Lo que vamos a hacer es que la Tierra lo envíe a Venus. De manera que es posible, con esa deflexión gravitatoria, después de dar una órbita completa alrededor del Sol, acercarnos a Venus. Y va a ser Venus, un swing-by de Venus o una asistencia gravitatoria en Venus, quien nos envía a alta velocidad contra el asteroide. El flyby de Venus, que es es de las cosas más delicadas por la temperatura, porque tenemos unas condiciones térmicas extremas en Venus. De manera que había que tener una gran protección térmica. Y lo que nos ha hecho Venus es enviarnos a 20 kilómetros por segundo, 20 veces más que la primera, y nos permite dar el choque, de manera que hemos usado un único lanzador y tenemos dos trayectorias distintas para llegar al asteroide. Bien, esto es la pinta que tienen los sistemas, no voy a entrar en detalle porque creo que me voy a pasar el tiempo. ¿Cuáles son los problemas matemáticos que plantea esto? Bueno, el primero es detectar. Vamos en una sonda, tenemos que detectar dónde está el asteroide y llevamos cámaras a bordo. Tenemos una cámara que tiene que rastrear en el cielo, pero este problema ya se ha resuelto. Y hemos hecho esto ya con varios, se hizo con Giotto, se ha hecho con varias sondas planetarias. El otro problema es ir caracterizando. Tenemos que saber la nutación, la rotación, momentos de inercia, gravedad. Entonces, lo que vamos definiendo son estrategias en varias fases. Lo primero se llama en inglés far approach. Consideramos que es un punto y solo queremos saber la masa. Cuando pasamos a close approach ya es un cuerpo. Lo que hacemos es que miramos lo que llaman landmarks. Y viendo cómo se mueven landmarks con la cámara de a bordo, somos capaces de estimar porque hay cierta correlación entre los momentos de inercia, la nutación y el campo gravitatorio, hasta que tenemos completamente estudiado el asteroide y ya esperamos a que llegue el impacto. Hacemos Monte Carlos. El Monte Carlo es un tema fundamental y me alegro precisamente que el profesor Sanz haya hablado de Monte Carlo porque lo que estamos haciendo es, ¿qué hace el impactador? El impactador, como Hidalgo, va a 60.000 kilómetros por hora a impactar a centenares de millones de kilómetros de la Tierra en algo que mide 500 metros. La pregunta es, ¿somos capaces de hacer eso? Bueno, pues hemos diseñado algoritmos de navegación terminal autónoma con guiado autónomo, hemos hecho todos los Monte Carlos del mundo para ver qué puede ocurrir y con estos Monte Carlos no nos podemos permitir 1 millón de tiros porque es prohibitivo, pero hacemos 100.000, que es un número razonable, y hemos visto que con un 99% de probabilidad nuestro error es de menos de 30 metros. Con lo cual tenemos cierta garantía de que creemos que podemos impactar. Conclusión. Bueno, por este problema de NEO es muy pequeño. La probabilidad de que esto ocurra es pequeño, pero existe. La cuestión no está en si algún asteroide va a chocar, la cuestión está en cuándo va a ser el siguiente y cómo es de tamaño. Eso está claro, o sea, eso va a pasar. No va a pasar mañana. Luego tenemos ya métodos para hacerlo, luego estas misiones tenemos que ponerlas en marcha y creemos que tenemos
cierta deuda con las generaciones que nos vienen para poner este sistema en marcha. Tenemos que tener esto en marcha. Y bueno, quiero acabar con esta viñeta de un periódico inglés que fue, ¿no? Pues es un congreso de dinosaurios y el ponente dice que la frecuencia de un impacto que mate a los dinosaurios es 1 en 100 billones y el público dice, entonces, ¿por qué nos preocupamos? Muchas gracias. Muchas gracias por esta magnífica conferencia, realmente interesante. ¿Qüestions del públic? Por una parte, hay un cierto convenio entre países para no poner en órbita o lanzar satélites con reactores nucleares, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si no recuerdo mal, las sondas que se van hacia los confines del sistema solar, si no recuerdo mal, las 2 Voyager, sí que llevan un reactor nuclear, porque si no sería imposible que pudieran emitir alguna señal. Y hoy o ayer ha salido una noticia en la prensa que la agencia soviética ha declarado, bueno, soviética ahora no, es rusa, ¿no? Ha declarado que quizás van a poner en marcha un proyecto para llegar a Marte con grandes cargas, con un motor, dicen ellos, nuclear. No sé exactamente qué es, pero eso supone, si no he entendido mal, que ha dicho que un 3% de los lanzamientos no son exitosos, en el sentido de, claro, un 3% es una barbaridad. Si vamos otra vez a poner hacia arriba, ¿no?, ese tipo de reactores nucleares. Es la reflexión que le quería eso es una controversia. Lo que sí es verdad es que nadie ha puesto en órbita baja terrestre reactores nucleares. Eso sí es verdad. Solo se han puesto generadores de radioisótopos para emisiones interplanetarias. Y Europa no lo hace, a pesar de todo. Europa lo que ha hecho con Rosetta ha sido paneles solares. Totalmente contraproducente cuando vas a ir a un núcleo de un cometa que está soltando chorros y que hacen que tus paneles solares son realmente una vela. De manera que Europa no lo hace. Estados Unidos sí. Hubo una gran protesta en Cabo Cañaveral, creo que fue el lanzamiento de Galileo, una misión a Júpiter, porque llevaba generador de radioisótopos. Y hubo una gran protesta de los ecologistas en Cabo Cañaveral. Entonces, Estados Unidos está en el dilema, lo hace, no lo hace. Rusia tiene menos escrúpulos. Lo que sí es cierto es que en órbita baja no se ha puesto más. Ahí sí que la ONU dijo, oye, no vamos a poner algo que esté aquí y que sabemos que tarde o temprano va a reentrar. Porque algo que mandas a Júpiter, bueno, pues la probabilidad de que vuelva a la Tierra es pequeña. La probabilidad del lanzador sí que es verdad que hay un 3%, pero lo que ponemos en órbita terrestre seguro que entra. O sea, eso sí que el 100%, la probabilidad es 100%. Entonces, hay cierta controversia, pero al menos en órbita terrestre lo han respetado y no se hace. Y la segunda pregunta, ya que tengo el micrófono, es los vuelos tripulados, teniendo en cuenta la cantidad de basura espacial que ha expuesto, debe haber unos cálculos tremendos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el momento de vuelta al planeta desde la estación orbital, por ejemplo, bueno, debe estar, o sea, cuando hablan de ventana, ¿no?, yo pensaba que la ventana era básicamente un cálculo de poder aterrizar o amerizar en el sitio previsto. Pero la ventana también tiene que incorporar estos cálculos y cada vez debe ser más difícil. Curiosamente, en la atmósfera baja es donde no hay peligro, porque todo se limpia muy rápido. A 200, 300 kilómetros las cosas duran semanas. Entonces, eso es limpia. Curiosamente, el problema está entre los 600 y 600 kilómetros, porque las cosas ahí duran mucho tiempo. Entonces, la estación espacial creo que está a 400 kilómetros, pero sí que mira continuamente si algo va a chocar. Entonces, lo que hace la ISS es que define un paralelepípedo de seguridad. Si algún objeto catalogado entra en el paralelepípedo, paran todo lo que están haciendo y se van a la cápsula de rescate. Y eso pasa con cierta frecuencia, que suena una alarma y se van todos a la cápsula de rescate y eso para el trabajo de la estación espacial y eso ocurre. O sea, la estación espacial tiene un sistema que está continuamente vigilando si algo va a entrar. Y los paseos espaciales son peligrosos porque esas micropartículas que no vemos, nadie sabe dónde están. Entonces, un paseo espacial de muchas horas, pues la película Gravity, las películas generalmente suelen tener muy poco que ver con la física y tal, pero salvo un par de escenas está bien hecha. O sea, prefiero que porque sale esa película está asesorado por la NASA y salvo un par de escenas que físicamente no tienen sentido, es un problema para los paseos espaciales ya. Y ahora que se reanudarán los vuelos a la Luna, tripulados, esos 200, 300 kilómetros ya no son ninguna seguridad, pero lógicamente hay que Sí, no, es un problema y bueno, pues no hay más que ver que cada vez más las operaciones de satélites cada vez son más difíciles. Cada vez
tienes que tener un algoritmo que está continuamente calculando. Hay una empresa que se llama Neuraspace que ofrece estos servicios comercialmente, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Pero bueno, esto está haciendo que la operación de los satélites, que antes era muy sencillo, porque estás en una órbita, era muy tonta, ahora no, ahora las operaciones son sumamente complejas. Gracias. Gracias por la conferencia, Miguel. Te voy a preguntar respecto al tema de desorbitar basura espacial, que comentabas que con las soluciones que se han propuesto eres muy escéptico. ¿Hay alguna solución que te parezca prometedora, digamos, en cuanto a este tema? Hay varios proyectos interesantes. Hay un proyecto que se llama Teresa, de un Tether, que lo que hace es que agarra un objeto, agarra otro y va intercambiando a través del Tether la energía de manera que los va bajando, y es como un yo-yo, que se puede permitir bajar muchos sin mucho coste. Para mí ese es uno de los proyectos más prometedores, pero aún así es bastante complejo. Hay varias empresas de órbita, hay muchas empresas en Europa que están comercializando esto. El problema es quién paga. ¿Quién paga esta limpieza? ¿Alguien está dispuesto a...? ¿O vamos solamente por las cosas grandes? Envisat es un cacharro que es un autobús de Londres de 2 pisos, 10 toneladas, que va a caer a la Tierra y que va a hacer daño. O sea, es decir, ¿quién paga esto? Ahí tenemos una indefinición bastante grande y es que es muy caro limpiarlo. Si me permitís otra más. En cuanto a la misión Don Quijote, ¿podrías contar un poquito en qué estatus está? Si está aprobada... Bueno, fue una pena porque hace 20 y tantos años se ganó este concurso, empezó la fase A, se calcularon a qué asteroides se podía ir, hizo todo, y la ESA, por motivos presupuestarios, la paró. Y la dejó ahí muerta. Afortunadamente tenemos muchos papers, muchas publicaciones que podemos decir lo que está haciendo la NASA ahora, hace 20 años que lo dijimos nosotros, y ahora está haciendo la NASA. Lo que hizo la NASA con DART fue, hay un asteroide Didymos y Dimorphos, es un binario. Es decir, Didymos tiene como 900 metros y Dimorphos tiene como 200 metros, y uno está orbitando el otro. Entonces lo que hizo el DART fue impactar con Dimorphos. Pero fue solamente una sonda que impactó, no había otra que estaba midiendo. En teoría, Europa iba a poner otra que se iba a completar la misión Don Quijote entre NASA y la ESA, pero por motivos presupuestarios y demás no estuvo a tiempo. Y va a volar ahora. De hecho, va a dividirse en varias sondas. Una se llama Milani, que es precisamente el profesor que nosotros teníamos, fue el profesor que hizo con nosotros, le han puesto el nombre del profesor de Don Quijote. Y lo que va a hacer es lo que tenía que haber hecho Sancho. Va a orbitar, va a ver qué cráter ha creado y va a ver cómo ha cambiado su órbita. Porque como está orbitando, sin más que ver cómo ha cambiado el periodo orbital, somos capaces de ver cuál ha sido el impacto, ¿no? Cuál ha sido el delta de V que ha sido capaz de hacer. De manera que Don Quijote como tal lamentablemente está muerto porque lo mataron, pero ha tenido hijos. Y lo que estás viendo ahora son los hijos de Don Quijote que están hechos entre la NASA y la ESA. Hay una cuestión que me preocupa y es el tiempo de reacción que se necesita. Es decir, desde el momento que se descubre que un asteroide, un objeto, es potencialmente peligroso, ¿cuánto tiempo necesita? Por ejemplo, el caso del proyecto Quijote, ¿cuánto tiempo necesitaría para poder aniquilar el peligro? Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque ese es el problema. Todos estos métodos lentos tardan 20-30 años, entonces los podemos descartar. Es decir, nos quedamos con los instantáneos. Pero los instantáneos necesitas, hasta que llegas al asteroide, típicamente un año. Son órbitas muy parecidas a la Tierra. Entonces, si hay que fabricar la sonda, lanzarla, necesitaríamos saberlo 5 años antes para poder hacer todo. Entonces, lo que tenemos que tener es ensayar, hacer varios Don Quijotes con varios tipos de asteroides y tener un stock de impactadores y para cada tipo. Y cuando esto ocurre, eres capaz de lanzar bajo demanda y eres capaz de lanzar en varias semanas. Aún así necesitas un año. O sea, si te enteras con algo menos de un año no puedes hacer nada. Pero si sabes algo con más de un año y eres capaz de tener un stock de objetos que puedes lanzar bajo demanda, yo diría que es razonable que se pueda hacer. Perdón, ¿del orden de un año? De un año. Sí. Nos hemos concienciado, si ya hemos hecho pruebas, experimentos, probatinas, de manera que sabemos cómo hacerlo y lo que hacemos es, tenemos ya el impactador listo para cada tipo habrá que tener varios tipos. Y está esperando que algo ocurra de manera que lo lanzas. O sea, ¿y por qué? Porque entre que lanzas y que llegas, como mínimo un año. Por lo tanto, aparte de tener el stock, se necesita un sistema
de detección que sea... Se me ha olvidado decirlo, pero lo más importante es observar. Tenemos que tener un sistema de detección porque esos decenas de miles de city killer que no hemos visto hay que clasificarlos cuanto antes. Y es que no los encontramos. Hace poco salió en prensa el nuevo, que salió hace nada, hace 20 o 30 días, salió uno que era nuevo y que se estima que está entre los 100 y 300 metros y que bueno, estamos continuamente encontrando. Entonces, sí que hay una campaña. De hecho, una de las personas que más asteroides ha descubierto es Jaume Nomen. No sé si le conocen a Jaume Nomen. Jaume Nomen es odontólogo, tiene aquí una clínica en Barcelona y es impresionante. Ha encontrado una cantidad de neos brutal. Yo colaboro mucho con Jaume. Jaume es encantador, tiene un algoritmo para detectar todo esto. Y lo que hay que hacer es de hecho, hace unos años fuera de Estados Unidos era el que más neos había encontrado. Estados Unidos en Hawái tiene unos telescopios muy potentes para esto y lo que se está haciendo es rastrear el cielo para tener el catálogo completo. Una vez que tengamos el catálogo completo, pues ya tenemos una situación bastante más manejable, ¿no? Sí. Al inicio hablaros del derecho espacial. Sí. En este caso, tienen un stop. ¿Quién toma la decisión? Ese es un problema grave. ¿Quién lidera? Ahora mismo la Agencia Espacial es NASA, pero esto no es una cosa de un país, esto es una cosa que debe ser Naciones Unidas quien lidere. De manera que probablemente hasta ahora mismo está colaborando la ESA con la NASA bastante y debería ser una misión de colaboración internacional. Probablemente ESA y NASA deberían llevar la voz cantante. Hay un tema del que no he hablado, que es el tema de basura espacial. Bajo la presidencia de la Unión Europea de España promovimos mucho la creación de lo que se llama un SMT, un STM, Space Traffic Management System. Es decir, igual que hay un ATM que gestiona cómo vuelan los aviones, necesitamos un control de satélites. Entonces, esto no existe y Europa se lo está planteando. España no tiene ley espacial, la Agencia Espacial Española en los estatutos es responsable de mandar un borrador al Parlamento. Yo, mientras fui director de la agencia, hicimos un primer borrador que está todavía en trámite. La Unión Europea está haciendo su ley y lo suyo es que cuando estén todas las leyes pasen a convertirse en un gestor de tráfico espacial que puede ser un organismo internacional que pueda atacar este problema de una manera internacional como hace la OACI. La OACI ahora en Montreal pues gestiona todo lo que es tráfico aéreo en todo el mundo y todo el mundo sabe que si queremos volar hay que seguir las reglas de la OACI y lo sigue la India, la China y todo el mundo, pues tenemos que hacer lo mismo con el espacio. De momento no existe, un COPUOS en Naciones Unidas es lo más parecido, pero un COPUOS recomienda y los países siguen o no siguen, ese es el problema. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, a mí me queda una y lo siento. Perdón. Sí, era un comentario respecto de las autoridades que al final son las que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Hay películas como esta, has puesto la transparencia al principio de Armageddon, que plantean una solución de poner una bomba nuclear en el centro para romperlo en dos trozos que entonces esquiva la Tierra. Bueno, esto cuando haces 4 números, justamente me invitaron a hacer unas conferencias en unas radios y dices, bueno, es que con las bombas nucleares más potentes que se han diseñado nunca, pues como mínimo pues puedes separar los dos trozos a una velocidad tan ridícula que lo que haces es, en lugar de tener un impacto, tener dos, ¿no? Con lo cual, pero claro, luego esto es lo que llega al gran público, es lo que un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, igual se cree, no hace caso a la ciencia. Con lo cual, ¿qué deberíamos hacer para que toda esta información científica llegue con credibilidad a las autoridades? Yo creo que el camino es Naciones Unidas. El Comité UNCOPUOS para uso pacífico del espacio exterior es quien debería tomar cartas en el asunto y lo mismo que se ha hecho con OACI, que al final viene de Naciones Unidas para gestionar toda la parte de la aeronáutica, debía pasar con el espacio para este tipo de cosas. Y pues, Estados Unidos ya casi nadie es partidario de la carga nuclear, es decir, todo el mundo ya está en el impacto cinético. Ahí ya hay cierto consenso mundial de que es lo mejor. Los rusos también están encantados con pintar al asteroide, pero entienden que es mucho más práctico el impacto cinético, ¿no? Entonces yo ahí creo que la parte científica hay cierto consenso y cómo transmitir esto a quien toma decisiones pues es un problema. Es un problema y mi impresión es que debería ser Naciones Unidas, pero tiene que estar apoderado, los países le tienen que empoderar, si no es muy complicado.
¿Alguna otra cuestión antes de cerrar? Bueno, a mí solamente me quedaba una, que es el que me ha dejado inquieto, que es el de la masificación del espacio. Es decir, recuerdo años atrás que había una serie de normas por las cuales pues, los satélites mantenían reservas de combustible para poder controlar su reentrada, etcétera. Hay muchos casos. Pero ahora que se está produciendo esta masificación, particulares, es decir, me recuerda un poco a lo que está ocurriendo aquí en la Rambla, que se llena de cosas y no creo que todo el mundo sea respetuoso con las normas. No sé, esto está... Ese es el problema, ¿eh? Eso pasa en el geoestacionario. No todo el mundo entierra los geoestacionarios y se quedan ahí. Hay países que para su economía nacional un satélite geoestacionario son 500 millones, es mucho dinero y no lo dejan ahí. Es decir, ¿quién controla eso? Pues ahora es muy difícil porque no hay un organismo que pueda obligar. Y es lo que tenemos que hacer, un poco va en línea con lo que hemos hablado antes. Es decir, lo que tenemos que hacer es obligar. ¿Quién está obligando? Tienen que ser los países. Ahora con la ley española se va a adoptar que en menos de, no sé si 25 o 5 años, España no ponga ningún objeto en órbita que no reentre en menos de 5 años. Entonces cualquier empresa que quiera hacerlo sabe que tiene esa limitación, pero te lo impone el país, porque el país te tiene que matricular en Naciones Unidas, el país. Entonces, de momento, cada país es quien aplica. Hay muchos países donde no hay ley de espacio, y que es el Far West. Entonces, o hay una ley, una regla universal como la ATM, que es la regla del tráfico aéreo, o tenemos que asegurarnos que todos los países esas directivas de Naciones Unidas las transmiten, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bé, doncs ara, si els sembla, anem a fer l'entrega dels títols. En primer lugar, vamos a entregar el título al doctor Jesús María Sanz Serna. Y en segundo lugar, al doctor Miquel Belló Mora. Esta es la carta de concesión que nos la enviamos. Bueno, ante todo quisiera agradecerles, pues, muchas gracias por haber aceptado ser académicos correspondientes de esta academia. Para nosotros la presencia de nuevos académicos, la continua renovación de los académicos es nuestra garantía de que si hemos sobrevivido 261 años, podremos sobrevivir 261 años más. El truco es sencillo, simplemente ir renovando. Muchas gracias.